vamos a recibir nuevamente nuestro embajador global Dan Catto. Les pido un 555, que es el aplauso virtual en el chat. Y desde aquí, un aplauso muy grande. Bienvenido, Dan. Adelante. You can start now, Dan. Okay. Gracias, Kazoo. If I could, just Lizzie, was there anything that I needed to know? Hang on one second. I'm going to have to put on my video from what I understand. Yeah, just one sec. Can you see me, Lizzie? Yes, I can. Okay, great. Good. So I'm coming through clearly, and audio as well as video, correct? Yes. It's perfect. Fabulous. All the way to Mexico and throughout Peru and all of South America, from what I understand. Yeah, we can hear you and see you clearly. Great. Excellent. Well, again, it's an honor to be on the call. And maybe just before we get started, Lizzie, was there anything that Kazoo had shared with everyone that I need to know before I go forward? Because I know they were expecting Joe Garcia, certainly a global ambassador tonight. Was there anything that I needed to know before we get started? Well, no, well, he was saying that we have you as a guest, that you are a global ambassador, and that you have been with the company since the foundation of it. And it's such an honor to have you and share with us your secrets to success, because you are the person that knows because of practice, not only theory. So it's such an honor to have you. That's what Kazu said. Okay. Gracias. Gracias, Kazoo. And again, Kazoo, thank you very, very much, always, for the kind introduction. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias, Kazu, por la introducción tan amable. Muchísimas gracias. It is always an honor and a pleasure to speak with all of you. We've really gotten to know each other quite well over the last several years. Y para mí siempre es un honor poder hablar con todos ustedes. Sé que nos hemos llegado a conocer más en los últimos años, así que siempre es un honor. As we've gotten to know each other, and as you've really gotten to know me, as you know me, I share my information and my experience with you to help your business, really from the heart and from experiences that I have gone through in the business. Y como ustedes me han conocido mejor, saben de que cuando yo les comparto algo, unas experiencias o secretos, lo hago desde el corazón y les hablo de las experiencias que yo ya he pasado y les digo, les comparto cosas que les van a ayudar al negocio. In the very, very beginning, when I was doing training, when I would train my people and my distributors and my small teams in my early years in the business, a lot of it was training that I got from my mentors, my coaches, and what I was reading and taking in at that time. Y al principio, cuando yo hacía estos entrenamientos con mis equipos que eran muy pequeños, todo lo que yo les enseñaba era información, experiencias que yo adquiría de mis mentores, de mis coaches y lo que yo leía para ponerlo como un todo y poderlo compartir. So much of what I share with you now is really through two things: my personal experiences and the experiences that I'm going through the leadership of my teams and my organizations, my true inspiration, which is you. Y gran parte de lo que les comparto o lo que les voy a compartir el día de hoy se basa en dos cosas. Uno, las experiencias personales, y dos, las experiencias que han vivido mis líderes en mis organizaciones y mi verdadera inspiración, o sea, ustedes. The two biggest things that I have learned from are these two things. Y son esos dos factores los que más me han dado un aprendizaje. Things that have worked and things that have not worked. Cosas en las que he trabajado y cosas en las que no. And I'm going to be sharing those two things with you tonight. Y son dos cosas que voy a compartir con ustedes el día de hoy. I think, as a lot of you know, you were expecting maybe Joe Garcia tonight. Y como muchos de ustedes saben, bueno, se esperaba que el día de hoy nos acompañara Joe García. Yeah, Jose Garcia, my business partner, him and I, we change, we shift back and forth as far as speaking with you at least once every single month as a team and as a group.
Y yo, García y yo hacemos estos cambios, tratamos de que una vez al mes cada uno hable con ustedes. Es algo que hacemos como equipo. But tonight was a very important night for Jose Garcia, to be with his mama. Y el día de hoy era una noche muy importante para Joe García y estar con su mamá. His, I'm sharing this with you as business partners and as friends. Jose Garcia, Joe's mom, she had a fall and she hurt herself. So Joe is with his mama tonight. Y esto se los comparto como socios de negocios y como amigos. Su mamá sufrió una caída y por eso él está con ella cuidándola. And well, he should. Y como pues él debería hacerlo. So Joe is with his mama and I'm with you. Así que Joe está con su mamá, pero yo estoy con ustedes. So in our conversation with Joe, I asked him what did he have plans on, and speaking with you tonight. Y mientras yo hablaba con Joe, le preguntaba que cuáles eran los planes o de qué iba a hablar el día de hoy con ustedes. And it is something that I wanted to discuss with you myself, and I was planning to share with you in one of our upcoming trainings. So tonight I'm going to be sharing this with you, what Joe was going to be talking to you about, as well as what I was going to be talking to you about in the upcoming months. Y de hecho coincidieron los temas porque era algo que yo quería platicar con ustedes en alguno de los entrenamientos que íbamos a tener posteriormente, pero él y yo íbamos a hablar de lo mismo, así que se los voy a compartir en esta ocasión. You know, we talk to you so much about every aspect of the business, all aspects of the business. Y siempre tendemos a hablarle de todos los aspectos del negocio. We talk about vision and dreams and belief. Hablamos de la visión, los sueños, las creencias. We talk about commitment, persistence, dedication, never quitting, never giving up, paying the price. Y siempre hablamos del compromiso, de ser persistente, dedicación, de nunca rendirse y de pagar el precio. We talk about patience and working with your distributors and your organizations and overcoming challenges and challenges and issues and obstacles that you would have in your business. Hablamos de la paciencia, de trabajar con sus equipos, sus distribuidores, de cómo llevar y sobrepasar todos esos retos que se nos van a enfrentar en el camino. We talked about the incentives, the promotions, the events, and how important they are to your business. Hablamos de los incentivos, los viajes, los premios y cómo esto es algo muy importante para ustedes y su negocio. All of that is so important. Porque todo esto es muy importante. But what I'd like to talk to you about tonight is something that we haven't talked about a lot. Y lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy es algo de lo que no hemos hablado lo suficiente. And Joe will be doing a full-blown training on this soon, very, very soon. Very, very soon. Y sé que yo va a estar haciendo un entrenamiento que va a ser muy increíble, muy pronto. But I'm going to talk to you about the aspects and the importance of these two key things in terms of your business. Pero yo voy a hablar con ustedes de estos dos aspectos y su importancia y cómo juegan un papel muy importante en su negocio. So here it is. These two things are this. First of all, number one. Y estas dos cosas son las siguientes. Número uno. How important it is to set up your month, the beginning of the month, and planning out the month. Es básicamente la importancia de planear todo su mes, desde el principio hasta el final, tenerlo como planeado. I've always said you want to begin with the end in mind. Y como siempre les digo, ustedes tienen que estar siempre con un objetivo en mente. Because where you are at the end of the month is what you were planning at the beginning of the month. Porque en el punto en el que te vas a encontrar al final del mes, es el punto que tú planeaste al principio de mes. Where do you want to be at the end of the month? Ya sea donde te quieras encontrar al final de ese mes. Where do you want to be at the end of the period, the end of the quarter? ¿En dónde quieres estar al final del periodo, al final del cuarto? Maybe it's a big incentive, a big event, like the Elena event that is coming up in Lima, Peru in the next several days. A lo mejor es un gran incentivo, un gran evento, como el evento de Lima, donde va a estar Elena.
So when you're setting up your month and setting up your plan, I'm going to be talking to you about that. And that's at the beginning of the month, kind of where we are now. Así que de eso se trata básicamente la planeación de todo nuestro mes, dónde empezamos, pero dónde queremos estar. The second part is the end of the month, and that's the closing of the month. Y la segunda parte es el cierre de ese mes. And what do you do in closing out the month? What are the things that you need to focus on? What are the keys in getting you to your goal? Or what do you want to achieve by the end of the month? We're going to discuss that. Y también va a ser muy importante cómo cierras ese mes, cuáles son los puntos que hay que trabajar, las claves que tienes para cerrar de manera provechosa ese mes. De eso también vamos a estar hablando. So it's setting up the month and it's closing the month. Así que tengan en mente planear el mes y cerrar el mes. But first of all, before we get into that, and it's one of the reasons why it's so important to talk about it, is the new qualifiers that we have had that have just now hit the new rising stars, rank 1, rank 2, and our newly qualified ranks that are on this call here tonight. Pero antes de hablar de eso, también es muy importante reconocer a los nuevos rangos, los nuevos estrellas nacientes, rango 1, rango 2, las personas que hayan alcanzado el nuevo rango que nos acompañan en esta llamada el día de hoy. I know we had our big recognition just a few days ago for all of Peru. Y sé que tuvimos un gran reconocimiento para todos ustedes hace unos días en Perú. So I want to bring up your names again for everything that you've accomplished here. So I'm going to record the name. There's so many people. I've just got to read this off this list. Así que voy a leer otra vez sus nombres porque quiero darles reconocimiento por el gran trabajo que hicieron. Because these people that have accomplished their goal, like Rising Star and hitting these ranks, tie into exactly what I'm going to be talking about tonight. Porque estas personas que alcanzaron sus objetivos, ya sea estrella naciente, rango 1, hicieron de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. So our new Rising Stars, like Nelly Urbina. Los nuevos estrellas nacientes como Nelly. And Carmen. Now, I apologize if I mispronounce your names. I apologize because my Spanish, I'm still working on it. But Carmen Valenzuela. Carmen Valenzuela, y me disculpo si pronuncio mal sus nombres, todavía estoy trabajando en mi español. Yes, and Olegario Juan Pedro. Did I say that right? Olegario y Juan Pedro. And Ruperto Ruiz. Ruperto Ruiz. And Maria Urbina. Y María Urbina. All new rising stars in Q2, our last quarter. Todos ellos estrellas nacientes en el segundo cuarto. And our new rank ones. Nuestros nuevos rango 1. Araceli Morales. Araceli Morales. Congratulations. Felicitaciones. Vicente Núñez. Vicente Núñez. And I was on the phone with him along with Jose in closing out the month. So I want to talk about that as we get into the training, and that's very important. But congratulations, Vicente. Felicitaciones con Vicente, que también estuve con él en una llamada y con José hablando justamente del cierre de mes, que es lo que vamos a hablar en el entrenamiento de hoy, pero felicitaciones. And Marcelina Borda, new rank 1. También a Marcelina, nuestro nuevo rango 1. And Teresa Vasquez. Teresa Vázquez. Noemi Doreteo. Noemí Doreteo. Okay, I apologize if I'm pronouncing your names incorrectly, but I'm getting better. Y de nuevo me disculpo si estoy pronunciando mal sus nombres, pero estoy practicando. I think I'm getting a little better. Y creo que me estoy volviendo un poquito mejor. And new rank 2, Victoria Rudias. Nuevo rango 2, Victoria Rodríguez. Congratulations. Felicitaciones. And new senior leader, rank 3. Yes, Margarita Benitez. Congratulations, Margarita.
Y nuestro nuevo rango 3, Margarita Benítez, felicitaciones. And the great Jose Lopez, director, rank 5, unbelievable. Y al gran José López, nuevo rango 5, increíble. And it is so important to recognize our people, our leadership, the people that are really building and driving our business, that are accomplishing their goals and their dreams throughout Peru and throughout South America. It is so important. Congratulations. Y es muy importante darle el reconocimiento a todas estas personas, estos líderes que están construyendo el negocio, que están trabajando, y no solo en Perú, sino en todo Latinoamérica. Es muy importante, así que felicitaciones. This all ties into what I wanted to talk to you about tonight. Y esto nos va a llevar a lo que quiero hablar con ustedes. Just before we get there, we got to recognize all of what you have been able to accomplish in Q2 relative to the rest of the countries and markets we have around the world. Y antes de pasar a eso, creo que también es muy importante reconocer a todas las personas que han logrado algo en este segundo cuarto. We just came off a great second quarter with NHT worldwide. Y a nivel mundial, el segundo cuarto fue increíble para la compañía. As you know, as a company, we have done now well over 2 billion in sales since we started in 2001. Y como saben, como compañía hemos hecho más de 2 billones de ventas desde que comenzamos en 2001. We've paid out nearly $1 billion in commissions, $1 billion in commissions to our people and our leadership in the field. Y hemos pagado cerca de $1 billón en comisiones a toda nuestra gente, a los distribuidores. Again, we're in well over 50 countries, as you know. Y como saben, estamos en más de 50 países. Here are the top 5 countries in terms of growth in the last quarter, worldwide. Y aquí están el top 5 de países en crecimiento. The country that had the biggest percentage of growth was India. El país con más porcentaje de crecimiento es India. They had in Q2, that's in the last quarter, they had over 1,000% increase in business from the year before. Y esto sucedió en el último cuarto, en el cuarto 2, que tuvieron más de 1000% de crecimiento del último año ahora. The second country with the greatest amount of percentage increase was Malaysia, and that was over 350% increase. El segundo país con mayor crecimiento fue Malasia, que es un 350% del año pasado a ahora. Japan had over 330% increase last quarter. Japón es el tercer país con 330% de crecimiento en el último cuarto. So they were number 3. Así que estos son los primeros 3. The fifth one, I jumped from 3 to 5, and you'll know why. But the fifth one is Russia and Kazakhstan. And their percentage increase on last year was 36%. So they were ranked number 5. Me voy a saltar del tercer lugar al quinto, van a ver más adelante por qué, pero en quinto lugar tenemos a Rusia y a Kazajstán, que tuvieron el 36% de crecimiento. But ranked number 4. Pero el lugar número 4 worldwide, a nivel mundial, this little country que es un país pequeñito, with around 30 million people, con cerca de 30 millones de personas. 30 million people had an over 90% increase, and that's you, Peru. 30 millones de personas y cerca de un 90% de crecimiento, y son ustedes, Perú. It is incredible. Congratulations on the business that you are doing in your country. It is unbelievable. Y es algo increíble, así que muchas felicitaciones por el trabajo que están haciendo en su país y todo lo que están construyendo. Look at the size of Japan. Look at the size of India. Look at the size of Russia. Look at the size of Malaysia. And you got little Peru. You're in that top 5. You're number 4 worldwide. Porque vean el tamaño de India, Malasia, Japón, Rusia, y ustedes están en el cuarto lugar a nivel mundial. Congratulations, Peru. Felicitaciones, Perú.
And it's because of the great, great leadership that we have in Peru. Y todo esto es por el gran liderazgo que tenemos en Perú. And also because of the hard work and the effort of the people that I just mentioned that hit Rising Star, that hit at rank 1, 2, and 3, and right up to you, Jose, at rank 5. Congratulations. Y también esto se debe al trabajo y la dedicación de las personas que acaban de alcanzar un nuevo rango, estrella naciente, rango 1, 2, 3, hasta el rango 5. Okay, so why are you doing so well? ¿Y por qué lo están haciendo tan bien? ¿Por qué les está yendo tan bien? How did Jose hit his rank at the end of the month? ¿Cómo fue que José llegó a ese rango al final de mes? How did Margarita do it? ¿Cómo fue que Margarita lo logró? How did Victoria do it? Noemi, ¿Cómo lo hizo Victoria o Noemí, and Teresa, and Vincente? Teresa o Vicente? And the list goes on and on and on. For all of you that hit your rank and hit Rising Star, here are the biggest reasons why you did it. Y la lista sigue, todas esas personas que han alcanzado estrella naciente o un rango, y esto fue lo que ellos hicieron. Joe Garcia worked very closely with Jose and Fernando in closing out this last month and this last quarter. Sé que Joe García estuvo trabajando de cerca con José y con Fernando para hacer este cierre de mes. And they could really do a call on this. Jose could do an incredible training. Fernando could do a training. Margarita could do a training. What did they do to make it happen to hit that rank? Y sé que ellos podrían hacer un gran entrenamiento de esto, Fernando, José, Margarita, y decirnos qué fue lo que hicieron para llegar a ese rango. You have a big event that's coming up on August 18th with Elena that's coming in from Russia. The #1 top ranked distributor in all of Russia is coming in to see you to do an event. Y sé que próximamente tienen un gran evento el 18 de agosto. La vendedora o la distribuidora número 1 de toda Rusia va a estar aquí, bueno, en Perú, que es Elena. The qualification for that event closes August 15th. Y la calificación para ese evento se cierra el 15 de agosto. The qualification started for this back June 28th. Y la calificación para este evento se empezó el 28 de junio. So for every incentive, every event, every promotion that you have or rank that you're going to hit, you begin with the end in mind. You start the month focusing on where you're going. Así que cada que uno alcanza un nuevo rango o alcanza un nuevo objetivo, siempre se empieza ese camino con un objetivo en mente. So I remember when Jose was looking, we were communicating back and forth, and Joe was spending a lot of time, Garcia, with Jose. Jose was very focused and very committed to hitting rank 5. Así que recuerda que cada vez que nos comunicábamos con José, Joe estuvo trabajando muy cerca con él. José ya tenía un objetivo en mente, que era llegar a rango 5. So when you're beginning your month, so for August, and the same thing with Elena's events, or if you're going to be starting in September, whatever month that you're starting, when you start in the beginning, you always begin the month with the end in mind. Where do you want to be at the end of the month? Así que siempre que vayas a iniciar un nuevo mes, inícialo teniendo en mente en dónde quieres terminar ese mes. Por ejemplo, el nuevo rango o el evento de Elena. Siempre inicia ese mes con un objetivo en mente. You want to be very clear on where you want to be at the end of the month. Y tienes que ser muy claro y específico en dónde quieres estar a final de mes. So #1 is your goal. What do you want? Where do you want to be at the end of the month? That's the most important thing to start. Así que el punto más importante aquí sería el objetivo. ¿Dónde quieres estar a final de mes? So for all of you that want to qualify for Elena, you still have another 10 days to qualify for the Elena event. Así que para todos aquellos que quieren calificar al evento de Elena, todavía tienen 10 días para hacerlo. You know all of the incentives and promotions that we have for the Elena event that you can qualify for to get to see her live. Y sabemos que hay muchos incentivos y promociones a las cuales pueden calificar para ganarse esta oportunidad de ver a Elena en vivo.
Elena is one of the most powerful trainers I've ever seen. Elena es una de las entrenadoras más poderosas que he visto. All ladies want to see Elena. Todas las mujeres quieren ver a Elena. You would have seen her on the last women's virtual event that we did. Y sé que muchos la vieron en el último evento virtual que tuvimos, que era un evento de mujeres. But she's going to spend a full day with all of you in Peru. Pero en esta ocasión ella va a pasar todo un día con ustedes en Perú. And that's all of you that qualify to see her when she's in Lima. Así que tienen que calificar para verla cuando esté en Lima. So, number one, you want to really be very clear on where you want to be at the end of your incentive, whatever that incentive is, or where you're going to be at the end of the month. Number one is the goal. Así que, como les dije, tienen que ser muy claros dónde quieren estar a final de mes. Lo más importante en este punto número 1 es el objetivo. The second thing you want to put together is your strategy. El segundo punto en el que tienen que trabajar es la estrategia The strategy is the plan. o el plan también. This is the plan, the strategy, the game plan, and putting this together and accomplishing your goal. Su plan, su estrategia o su plan de acción de cómo van a llevar a cabo el camino para llegar al objetivo. You want to identify the prospects that you're going to be talking to, Tienen que identificar a los prospectos con los cuales van a estar hablando, the customers that you can be communicating with, a los clientes con los cuales se van a estar comunicando, about incentives and promotions that NHT has that they could buy into some of these packages, incentives and promotions to help boost your BV. También tienen que estar al pendiente de los incentivos y las promociones que saca la compañía para que eso les ayude a incrementar su puntaje. You want to identify your leaders and distributors on your team and what are their goals and where they want to be at the end of the incentive or the promotion or at the end of the month. También tienen que tener en claro los objetivos de sus líderes o de sus distribuidores, dónde quieren estar ellos al final de mes. You've heard this before, that if you've heard this before, and hopefully this comes out, Lizzie, with translation, but this is very important because it's very much this way. If you help enough people achieve what they want, you'll always have what you want. Y esto es algo muy importante y quiero que se entienda que si tú ayudas a las personas a tener lo que ellos quieren, tú siempre vas a tener suficiente de lo que tú quieres. I know a lot of you have heard that saying before, Y sé que muchos habrán escuchado esto antes, but it is really, really important. It is so simple, and it is such a simple goal and strategy. y es algo muy simple, es un simple objetivo, una simple estrategia. Because if you've just got 2 or 3 key leaders on your team and you help them achieve their goals, you will achieve yours. Porque si tú tienes 2 o 3 líderes clave en tu organización y los ayudas a alcanzar sus metas, tú vas a alcanzar las tuyas. In the strategy and the plan, be very, very aware of all of the incentives and promotions of packages, product promotions that we have for your customers, your distributors, and your teams. These are the resources that you can use to help your people boost your BV to get where you want to go. Y también es muy importante que al momento de hacer tu planeación o tu estrategia, seas consciente de todos los incentivos y promociones que saca la compañía para que tú le digas a tu equipo, estas son las herramientas que tenemos y las herramientas que nos van a ayudar a incrementar nuestro puntaje y lograr nuestros objetivos. The plan is very important. Y esta planificación es muy importante You have to plan. y tienen que hacerla. Lizzie, I hope this one comes out translated right. They say if you fail to plan, you plan to fail. Así que si ustedes fallan al planear, están planeando fallar. Does that make sense? ¿Ya? Yeah, good. Because you see, and hopefully this gets translated as well,
If you don't have a plan, if you don't have a plan for yourself and your team, you'll become a part of somebody else's plan. Y esto que les voy a compartir también es muy importante, que si ustedes no planean para ustedes y para su equipo, ustedes se van a volver parte de los planes de otra persona. And usually what somebody else has planned for you is not too good, not what you want planned for yourself. Y generalmente esos planes de otras personas no son buenos para ti, no son lo que tú querrías. So that plan and that strategy is absolutely important in implementing that simple game plan. Where do you want to be on August 15th? You want to be qualified for Elena. Where do you want to be at the end of August at the next rank? Por eso es que es muy importante toda esta planeación y estas estrategias. ¿Dónde quieres estar para el 15 de agosto? ¿Quieres calificar al evento de Elena? ¿Dónde quieres estar a final de mes en el siguiente rango? So the first thing is the goal. Así que les repito, lo más importante es el objetivo. Number 2 is the plan. Número 2 es la planificación. And number 3 is the execution, which is the action. Y número 3 es la acción. So you put your plan together. How many people do you need to speak to? How many customers or prospects do you need to get to? How many distributors do you need to get to? You need to know all of that, and then you've got to take action. Así que es muy importante que organicen bien su plan, saber a cuántas personas tienen que hablar por día, cuántos prospectos deben de tener, y una vez que tengan eso ya bien claro, tomar acción, empezar a trabajar. You see, thoughts determine what you want. Los pensamientos determinan lo que quieres Action determines what you get. y las acciones determinan lo que obtienes. So you've got to take action on your plan. Así que deben de tomar acción con base en su plan. You've got to go to work. Ustedes tienen que trabajar. And I'm telling you, Jose, at the end of last month, crazy how hard he worked with Garcia Friday, Saturday, and Sunday, and putting in those last orders at midnight to get qualified. Y les repito, José el mes pasado estaba trabajando como loco junto con Joe, viernes, sábado, domingo, planeando, haciendo las últimas compras a medianoche para poder calificar. Jose went to work. Y José trabajó, tomó acción. And he did not stop. He did not quit, which is point number 4. Y él nunca se rindió, y esto nos lleva al punto número 4. Okay, so we talked about goal, Así que ya hablamos del objetivo, talked about the plan, hablamos de la planificación, the strategy, que es básicamente nuestra estrategia, talk about taking action. hablamos de tomar acción, And then number 4 is being committed till you're done. y número 4 es estar comprometido hasta que lo logres. Jose did not quit. José jamás se rindió. Why does Jose look so good all the time? He's just big and strong all the time. Porque José siempre se ve muy bien, fuerte, todo el tiempo, He's committed to his health. porque está comprometido con su salud. At the beginning of the period, he was committed to getting to rank 5 no matter what. Y al inicio de este periodo él estaba comprometido con llegar a rango 5 sin importar nada. He said to Garcia, I want to be rank 5. Y él le dijo a Joe, yo quiero ser rango 5. They put a plan together. Hicieron un plan juntos. And Jose will go over that plan with you. I mean, it's just a very simple, basic plan of what he did. Fernando did the same thing. Y José puede compartir ese plan con ustedes porque realmente es algo muy sencillo. Fernando hizo lo mismo. And then they went to work. Y se pusieron a trabajar. And he did not quit, which is number 4. He was committed to getting to rank 5 no matter what. Y nunca se rindió. Como les digo, él estaba comprometido con llegar a rango 5, costara lo que costara. So bravo. Congratulations, Jose. Así que muchas felicitaciones, José. You can easily be doing this training. The training is just what Jose did. Y lo haces ver sencillo, es simplemente trabajar y hacer lo que José hizo. But it's not just Jose, it's all of you.
Pero no solo se trata de José, se trata de todos ustedes. All of you that I've mentioned on this call here this evening, you all achieved that goal of hitting Rising Star, rank 1, rank 2, rank 3, Margarita Benitez, and you hitting rank 3. Fantastic. Y también se trata de todas las personas que nombré al principio de la llamada, estas personas que alcanzaron un nuevo rango, rango estrella naciente, rango 1, rango 2, rango 3. Margarita, otra vez, muchas felicidades. You could all do this training Ustedes podrían hacer de esto un entrenamiento because you obviously had a goal. porque ustedes obviamente ya tenían un objetivo, You put your plan together. tenían una estrategia, You went to work tomaron acción and you stayed committed to it. y estuvieron comprometidos al 100%. So again, congratulations to you all. Así que de nuevo, felicitaciones a todos ustedes. So that's the beginning of the month and through the course of the month. Y eso es al principio del mes y a lo largo del mes. What do you do closing the month? Pero ¿qué hacemos para cerrar el mes? Closing the month is critical. El cierre de mes es algo muy importante. I see so many people that are just walking through their journey in terms of the business when they really could be accelerating and moving up in rank. Porque yo veo muchas personas que en lugar de ir creciendo en el negocio, van en bajada. And the reason is they don't take advantage of where you are at the end of the month and maximizing the end of the month. Y la razón es que no toman ventaja del punto en el que se encuentran a cierre de mes y potencializan eso para tener más beneficios, más ventajas. Every leader that's on this call knows exactly what I'm talking about. Todos los líderes que están en esa llamada saben exactamente de lo que estoy hablando. Take a look at your teams, take a look at your organizations, take a look at your business, always at the end of the month, how much business you're doing in the last few days at the end of the month. Así que vean sus organizaciones, sus equipos, su negocio en general en los últimos días antes de cerrar el mes y vean cuánto han trabajado. All of those orders are starting to come in at the end of the month. Todas esas órdenes que se hacen a cierre de mes. And where are those orders coming from? ¿Y de dónde son esas órdenes? ¿De dónde vienen? From what you did at the beginning of the month. Vean todo lo que hicieron al principio de mes. It's the seeds that you planted at the beginning of the month. Esas son las semillitas que ustedes plantaron al inicio del mes. If you want to know where you're going to be at the end of the month, take a look and see what you did at the beginning of the month. Si ustedes quieren saber en qué punto van a estar al final del mes, vean en qué punto comenzaron ese mes. Because when you take a look at your organizations and what you have, everything that you're doing at the end of the month is because of the stuff that you did at the beginning of the month. Y vean a toda su organización, a su equipo, y vean dónde están en ese cierre de mes, que es donde van a comenzar un nuevo mes. How many people did you talk to at the beginning of the month? ¿Con cuántas personas hablaron al inicio del mes? How many prospects? ¿Cuántos prospectos? How many customers? ¿Cuántos clientes? How many potential distributors? ¿Cuántos distribuidores potenciales? And the same thing with your people and your team. And how many of them were doing the same thing? Y lo mismo hay que hacer con los líderes o la gente de su equipo que hicieron lo mismo que ustedes están llevando a cabo. All of those things that you were doing at the beginning of the month are going to be a reflection of where you're going to be at the end of the month. Todas esas cosas que ustedes hicieron al inicio del mes van a ser un reflejo de dónde se encuentran a final de mes. It has been said that 80% of stuff gets done in the last 20% of time. Y todos sabemos que el 80% de algo se hace cuando solo tenemos como un 20% de tiempo. Everything is closing and bottlenecking, closing at the end of the month. Y todos se ponen a trabajar más a medida que el cierre de mes se va acercando. And this is where the work comes in. Y eso es donde la palabra trabajo toma sentido. And the simple way of approaching this, or just sharing with you and how this all happens and why did, Jose make this happen? Why did he hit his rank 5?
And the same thing with Margarita and everybody else that I mentioned here. It is all of them focusing on where they wanted to be at the end of the month and closing their business, working right through the weekend, working at night, working on the weekend, working right up until midnight and closing out that business. Y la manera más sencilla de explicarles esto es, todo lo que hizo José, fue todo lo que hizo Margarita, fue todo lo que hicieron las personas que calificaron a un nuevo rango, y es estar enfocado en dónde quiero estar a final de mes. Todo el trabajo que llevaron a cabo, no descansar, poner órdenes hasta medianoche, todo eso enfocado a un objetivo. They knew right where they wanted to be by the end of the month. Ellos tenían muy claro en dónde querían estar a final de mes. They knew exactly what their plan was. Ellos sabían exactamente qué estrategia iban a llevar a cabo. And they had taken action and they were going to work. Tomaron acción y se pusieron a trabajar. And they did not quit. They did not give up. They stayed committed. Ellos no se rindieron y se mantuvieron comprometidos al 100%. You know, Jose will tell you, him and I were texting back and forth every day over the last 4 days while him and Joe were working the phones, working the calls, doing Zoom calls, following up with prospects to have him hit rank 5, right up until the last hour. Y José les puede decir esto, que los últimos 4 días para cerrar el mes estuvimos mensajeando, él estaba en llamadas con Joe, también haciendo llamadas en Zoom, cerrando el mes, trabajando juntos. That is the work and the commitment of a global ambassador. Y ese es el trabajo y el compromiso de un embajador global. Because I know Jose had to make some sacrifices over the weekend to make that business happen, to close out that volume, to hit that rank 5. Porque sé que José hizo algunos sacrificios ese fin de semana para poder llegar a donde está hoy, alcanzar el rango que quería. And again, as I keep on sharing with you, it wasn't just Jose. It was all of you that I just shared with you, from Jose to Fernando to Margarita to all the way down through to our rising stars. Every single one of you were taking action on your plan and you stayed committed until you got there. Y les repito, no solo fue José, también fue Fernando, fue Margarita y todas las personas que alcanzaron desde estrella naciente hasta rango 5. So I congratulate all of you. Y los felicito de nuevo. You're incredible, all of you. You are fantastic. Todos ustedes son increíbles y fantásticos. And it's something I love about the Peruvian spirit and the Peruvian team. Y es algo que de verdad me encanta del espíritu peruano y del equipo peruano. You love life. Que ustedes aman la vida, You love your family. aman a su familia And you definitely love your NHT business y definitivamente aman su negocio en NHT. and the beautiful journey that you're on Y el increíble viaje en el que se encuentran to achieve your goals and your dreams. para poder alcanzar y lograr sus metas y objetivos. Yeah, because we're gonna do this all here together. Joe and I are committed to being with you forever. Porque lo vamos a hacer todos juntos. Joe y yo estamos comprometidos a estar con ustedes para siempre. You have a great event that's coming up here just in the next 2 weeks with Elena coming in on the 18th. Tenemos un gran evento que está por venir el 18 de agosto con Elena. You're going to have one of the greatest events you've ever seen by one of the most powerful trainers you could ever imagine. You want to be there. Y van a estar en compañía de una de las entrenadoras más fuertes e increíbles que podrían imaginar. Así que definitivamente querrán estar ahí. And I can't wait to see all of you in the next incentive and promotion, probably in Dubai. Y no puedo esperar a verlos a ustedes en el próximo viaje de incentivo que es Dubai. I love you all. Gracias. Ciao, ciao, everybody. Thank you very much. Jose Kazoo, I'll turn it back to you. Thank you.